En este quinto capítulo, Meditación y Atención Plena, los subtítulos son Siempre aquí, siempre ahora, Más allá del cuerpo, Una atención consciente y cotidiana, Una presencia consciente y cotidiana, Atención plena y selección natural, y Cuando el Buda encuentra a Darwin. Para intentar resolver los conflictos mencionados hasta ahora, el ser humano ha desarrollado una cantidad enorme de remedios, desde los más caseros hasta los más tecnológicos, que incluyen rituales mágicos, sexo, alcohol, drogas psicoactivas, el psicoanálisis, los medicamentos o la filosofía. También se han desarrollado mecanismos de compensación, de relleno o de sustitución, como la misma religión, y las muchas formas de entretenimiento con las que contamos desde el tiempo de los circos romanos. Algunos, muchos, han logrado hacer negocio con todos estos recursos que permiten el enriquecimiento de unos y el alivio de otros. Muchos de estos remedios se fundan en dos estrategias. La primera es el clásico esconder el polvo debajo de la alfombra, que no se vea, que no se note, que no huela. El malestar está ahí, pero tapado por un bonito tapiz. El malestar se disfraza, se tolera, se aguanta, y con distraerse mirando a otro lado ya vale. Muchas veces esta estrategia va acompañada de crecientes dosis de sufrimiento que requieren cada vez más aguante, hasta que se traspasa un cierto umbral. La casa se desmorona, y uno entiende que aguantar durante tanto tiempo no ha hecho sino extender la aflicción, con la pérdida de tiempo que conlleva, a veces una vida entera. La segunda estrategia consiste en, ya no se sabe cómo, o no se quiere, curar el mal, curar por lo menos los síntomas. Como en el caso anterior, el malestar se queda ahí, la fuente sigue brotando, pero el cubo se vacía en cuanto está a punto de rebasar. Este segundo caso parece mejor que el anterior, porque alivia el dolor, pero en realidad puede ser mucho más perjudicial, porque aliviar el dolor garantiza la permanencia de su fuente y permite arrastrar indefinidamente el conflicto sin tener que arreglar nada. En el libro La patología de la normalidad, Paidós 2024, el ya mencionado Erich Fromm señala que lo patológico para una sociedad es aquello que impide al individuo funcionar socialmente, con lo cual basta con eliminar los síntomas para recuperar un supuesto bienestar, es decir, la posibilidad de integrarse y ser productivo, sobre todo en un contexto laboral. El malestar persiste, pero se hace tolerable o sostenible, porque los síntomas se eliminan cada día, a menudo a través de mecanismos compensatorios, sexo, religión, deporte, etc., o pócimas milagrosas. No se resuelve el problema, pero se limita su consecuencia a nivel del funcionamiento del grupo. Para resolver el problema de verdad a la luz de lo que hemos considerado sobre la evolución de los primates, no queda otra que reprogramar nuestra mente. Esa mente diseñada por la selección natural, que prima el éxito reproductivo a costa del bienestar individual. Si es que se quiere romper el hechizo, hay que hackear el programa evolutivo, por lo menos en parte. Y volviendo a la propuesta de Robert Wright, que hemos visto anteriormente, la meditación es probablemente el método más directo y efectivo, o por lo menos un necesario punto de partida. Las prácticas meditativas se han venido reinventando con matices distintos, pero con un cuerpo teórico y empírico altamente parecido, cientos de veces a lo largo de la evolución de nuestras sociedades. En cuanto hemos evolucionado nuestros superpoderes de doble filo y en cuanto hemos empezado a unirnos en grupos cada vez más grandes, alguien ha empezado a buscar el fallo que genera tanto ruido en nuestra cabeza, y unos cuantos han dado con la misma solución. Entre esos cuantos, es posible que la filosofía budista es la que más ha aportado a este campo, tal vez porque sus principios y preceptos están profundamente arraigados en este contexto, o tal vez porque, al tener un trasfondo religioso, ha contado con los recursos necesarios tanto para indagar como para transmitir su cultura. La meditación se basa en una larga serie de prácticas y de ejercicios, y en general la mayoría se dedican a desarrollar, desde diferentes aspectos, nuestra habilidad atencional. La diversidad de estas prácticas es enorme, tanto que en general puede ser inapropiado hablar de meditación en singular. Es más o menos como hablar de deporte.
Entendemos a lo que nos referimos, pero sabiendo que todos los deportes son muy distintos y que, a pesar de compartir muchos elementos, entrenan y requieren habilidades muy distintas. La meditación es experiencial, se basa en la experiencia, experimental, se trata de hacer experimentos con nuestra mente, explorando sus mecanismos, y empírica, tiene que pasar necesariamente por la vivencia y por la evidencia personal. Esta base tan concreta sustenta un enorme cuerpo teórico y conceptual, que en el último medio siglo ha propiciado además una cantidad formidable de evidencias científicas en neurobiología y en ciencias cognitivas. A su vez, quizás podamos decir que los aspectos prácticos y empíricos de la meditación se asientan sobre una base aún más amplia, que engloba una perspectiva más integral de la vida, una perspectiva que abarca la relación entre individuo y ambiente. Esta perspectiva más extensa es, por ejemplo, la que generó hace más de 2 milenios el yoga, es decir, una disciplina que integra cuerpo, respiración y meditación. El cuerpo con sus movimientos, su conocimiento y su cuidado, que ancla al momento presente como interfaz activa de los sentidos y, si consideramos la teoría de la extensión cognitiva, como elemento fundamental del flujo de información que sostiene el proceso mental. La respiración como base energética y metabólica del proceso biológico y como puente dinámico entre el individuo y su ambiente. Y la meditación como entrenamiento, como práctica y como forma distinta de interpretar y vivir el panorama cognitivo. La filosofía occidental que más se ha acercado a este tipo de integración, aparte evidentemente del estoicismo, ha sido la fenomenología de Edmund Husserl, y luego, aún con más énfasis en el cuerpo, su desarrollo en la perspectiva de Maurice Merleau-Ponty. Ambos reclaman la importancia de los sentidos, de la percepción y de la experiencia para alcanzar un conocimiento no verbal y no conceptual, que permita una visión de la realidad menos sesgadas por toda la maquinaria analítica y cansina de nuestro cerebro. Una maquinaria más dedicada al hacer que al ser. Y en este afán obsesivo por hacer y resolver lo que acaba desgastando nuestros recursos mentales, hablamos de procesos que implican mucha biología, mucho metabolismo, hormonas y neurotransmisores, el cableado neuronal y el sistema inmunitario. No es de extrañar que hoy en día los principales defensores de la meditación como práctica de entrenamiento cognitivo en el ámbito laico sean biólogos, neurólogos y psiquiatras. En las últimas décadas, los estudios sobre los diferentes componentes de las prácticas meditativas han empleado las técnicas de imágenes cerebrales, de la genética molecular y de los biomarcadores metabólicos, y han abierto así las puertas a una nueva era de estudios en ciencias cognitivas que a veces se etiquetan con el nombre de neurociencias contemplativas. En muchos casos, estas prácticas se han promocionado por su relación con la espiritualidad y la relajación, el desarrollo de una capacidad atencional que puede indagar en los procesos internos y externos, desde luego sosiega y apacigua, y proporciona un ambiente mental más limpio y descontaminado para llevar a cabo una búsqueda espiritual más abierta y satisfactoria. Pero, evidentemente, aquí los beneficios de una vida más consciente se extienden a todos los ámbitos personales, profesionales y sociales. Se ha demostrado que las prácticas meditativas tienen efecto a corto, hormonas y neurotransmisores, medio, metabolismo y largo, estructura cerebral, plazo. Algunos efectos son psicológicos y se pueden detectar en los propios estados de ánimo, mientras que otros son más sutiles, cambios importantes en nuestras habilidades mentales que, insinuándose poco a poco en nuestro panorama cognitivo, son más difíciles de reconocer en uno mismo y entran a formar parte de un nuevo modo de ver y percibir las cosas. Para repasar someramente el panorama de estas prácticas, podemos mencionar aquí algunos de sus fundamentos básicos. Quizás lo primero sea recordar que las prácticas meditativas en general no necesitan infraestructura o inversiones logísticas, porque se basan en nuestro propio cuerpo, que siempre está con nosotros. Como priorizan la percepción corporal, hay distintas prácticas según la postura: sentada, tumbada, acostada o en movimiento. Algunas se centran en un solo foco de atención, atención focalizada o concentración, mientras que otras abren la experiencia a un aspecto más amplio del horizonte perceptivo, atención abierta. El centro de atención principal suele ser la respiración, porque aúna cuerpo y movimiento,
y porque es literalmente nuestra fuente de conexión energética con el entorno. Sin respiración no hay metabolismo, ni vida. En algunos casos, como en la meditación mindfulness, la respiración solo es objeto de observación y concentración, libre de patrones o esquemas. En otros, como en el yoga y en muchas prácticas zen, el ejercicio meditativo se asocia a técnicas de respiración que incluyen pautas específicas, pranayama. En algunos casos el objetivo es conectarse con los sentidos, con todo lo que está pasando, abrirse y sentir, conectarse con lo que sucede. En otros, como ya hemos mencionado, el objetivo es el opuesto, omitir la percepción sensorial, para que no interfiera y permita una inmersión introspectiva, exenta de estímulos distractores. En algunas tradiciones meditativas se persigue un estado de aislamiento de los estímulos tan profundos que recuerda los experimentos de deprivación sensorial, donde los individuos se confinan en un ambiente que no permite la recepción de ninguna señal sensorial, como los tanques de flotación que no solo eliminan los sonidos y la luz, sino también la percepción gravitacional y somática. Estas condiciones pueden conducir a estados alterados de conciencia. La deprivación sensorial se puede asociar a una producción endógena de percepciones. El cerebro, privado de sus estímulos, empieza a inventárselos, chispeando a pesar de la ausencia de causas externas y estimulando a veces alucinaciones o focos epilépticos. Me pregunto si este tipo de experiencias epileptógenas asociadas a un profundo aislamiento sensorial no podrán estar en la base de los momentos extáticos o espirituales a menudo descritos en la literatura sobre estados alterados o en la narrativa religiosa y mística. Muchas de estas prácticas incluyen además patrones respiratorios que pueden conducir a hipoxia e hiperoxia, lo cual aumenta la probabilidad de generar condiciones psicotrópicas. Muchas prácticas meditativas están directamente orientadas a desarrollar la atención, y los escáneres cerebrales muestran cómo, en este caso, hay continuas oscilaciones entre la red por defecto y la red atencional. Es decir, los píxeles que se encienden y que se apagan en el monitor del neurobiólogo revelan una batalla por los recursos cognitivos que entrena al individuo en 4 aspectos. 1. Entrar en una condición de atención plena, la red atencional. 2. Mantener ese estado. 3. Reconocer la desconexión, la obsesiva y reincidencia red por defecto. Y 4. Resolver el estado consciente, el regreso intencional a la red atencional. Con este tipo de entrenamiento, el sistema atencional vuelve a cobrar peso, siendo cada vez más hábil a la hora de limitar los efectos dañinos del vagabundeo recurrente y rumiativo. La explicación clásica sugiere que este efecto se debe a un desarrollo del sistema atencional, el músculo de la atención, aunque hay matices. Hay hipótesis alternativas que proponen que este tipo de mejoras se asocian prevalentemente a las primeras etapas del desarrollo cognitivo, cuando empezamos a practicar teniendo un músculo atencional casi atrofiado, que necesita adquirir un poco de fibra para poder funcionar correctamente. Luego, cuando este músculo funciona ya con sus plenas capacidades, el cambio sustancial consistirá más en la habilidad de rebajar la pulsión errática de la mente que en un aumento real de la potencia atencional. La diferencia entre las dos explicaciones es sutil a la hora de ver los efectos, pero la dinámica cerebral que está detrás del resultado podría ser bastante distinta, y es útil investigarla para apreciar el mecanismo cognitivo y poder optimizar tal vez sus aplicaciones. Otros tipos de prácticas están orientadas a construir nuevas actitudes, se supone que positivas, o a deconstruir las viejas, las que son perjudiciales. En general, un pilar fundamental siempre es la observación, desapegada, sin juicio de lo que está pasando, ya sean estímulos sensoriales, emocionales o pensamientos. Es decir, observar las percepciones y los movimientos de la mente tal y como son, como si estuviéramos mirando desde un balcón. Panoramas que pasan desde las ventanillas de un tren, o como dice Matthew Ricard, monje budista y biólogo molecular, como pájaros que vuelan y pasan sin dejar rastro. Además, a menudo se suelen separar 2 etapas del desarrollo meditativo. La primera, samatha, que en Pali, el idioma básico asociado a los primeros textos budistas, significan calma o tranquilidad mental. Está dedicada a desarrollar una habilidad atencional capaz de controlar los vaivenes de la mente y de apaciguarlos, eliminando las tensiones físicas y psíquicas,
para permitir la emergencia de un estado de bienestar asociado a fuerza y calma. La segunda, vipassana, ver las cosas tal y como son, o visión clara, pretende proporcionar una perspectiva menos contaminada y más objetiva de la realidad, una vez eliminadas o limitadas las fuentes de ruido y los sesgos de nuestra mente. Es una práctica donde, habiendo alcanzado un estado de fuerza y calma, uno puede empezar a hacerse preguntas, permitiendo que la conciencia, o el yo, busque respuestas sin la confusión chillona, exuberante, paranoica y descontrolada del ego. Como siempre, todas estas categorías de prácticas y conceptos no hay que tomárselas demasiado al pie de la letra. Son palabras cuya finalidad es orientarnos y no deben desviarnos de la experiencia, que es la verdadera clave de la meditación. Como hemos dicho, considerando que se nos dan bien los conceptos, no está mal recurrir a ellos para darnos un empujoncito hacia la búsqueda de ciertas sensaciones, de ciertos estados. Pero se trata de nomenclaturas cuyas fronteras acaban siendo inevitablemente borrosas y sus definiciones parciales, lo cual exige cautela a la hora de anclarse demasiado a los términos. En todo caso, el fin es el mismo, el bienestar. Estar bien, o por lo menos estar mejor. Liberarse, al menos en parte, del acoso de la red neuronal por defecto, de los excesos del modo conceptual, de las rumiaciones dañinas, de las emociones descontroladas, de las respuestas recreativas, de la insatisfacción permanente e insaciable, del dukkha, en definitiva. Y aquí va la pregunta del millón. ¿En qué medida se puede uno liberar? ¿Cuánto hay que liberarse de todo este peso inútil? ¿Cuánto hay que descargar la mochila para que el camino sea más agradable? Pues por lo que sabemos, y evidentemente con toda la variabilidad que caracteriza a los humanos, hay una buenísima noticia. Los efectos de las prácticas meditativas suelen ser bastante proporcionales a la cantidad y calidad del entrenamiento, lo cual tampoco es una sorpresa. Si uno quiere ser un buen músico, tendrá que dedicar tiempo a estudiar y practicar música, y, dentro de sus posibilidades, los logros serán proporcionales al tiempo y al empeño invertido. Lo mismo pasa con el deporte. Hay quien quiere ganar una medalla olímpica y hay quienes les basta con bajar un poco la tripa. Ambos objetivos totalmente lícitos, pero que requieren una dedicación distinta. Pues, aparentemente, para la meditación es parecido. Cuanta más práctica, más cambio. Es una buenísima noticia por dos razones. La primera es que esto revela que la inversión depende en gran parte de nosotros mismos. Cuanto siembro, recojo. La segunda es que, si el proceso es proporcional, puedo tentar o decidir cuánto compromiso necesito para alcanzar la calidad de vida que considero digna. Es decir, entre dejarse arrastrar emocional y automáticamente por las tormentas de la existencia y encerrarse durante décadas en una cueva para alcanzar la iluminación total y definitiva, están todos los grados intermedios, y cada cual podrá valorar la medida en que su práctica meditativa puede mejorar su situación personal. Ahora bien, los ejercicios de meditación se suelen llamar a menudo práctica formal, porque son momentos planeados y organizados para entrenarse, para experimentar, para explorar. Es como ir al gimnasio, un momento dedicado a forjar y estructurar tu forma de ser. Pero el hecho de que para estas prácticas solo se necesite el cuerpo permite extender estas experiencias más allá del cojín de meditación. De hecho, nuestro día a día está repleto de momentos de transición o de esperas que pueden ser una excelente excusa para realizar una práctica breve, de pocos minutos o de pocos segundos. Estos momentos de mini prácticas son fundamentales por diferentes razones. Primero, porque son muchos y constituyen una gran fuente de oportunidades en términos de tiempo. Segundo, porque inducen un estado meditativo en nuestro día a día, que, no lo olvidemos, es el verdadero reto. Y tercero, porque son breves momentos que restituyen fuerza, flexibilidad y estabilidad a lo largo del día, o en situaciones que demandan una recuperación de nuestra energía mental. Finalmente, más allá de la práctica formal y de las mini prácticas, podemos ir introduciendo poco a poco un estado meditativo también en los quehaceres de nuestro día a día, incorporando gradualmente ciertos estados mentales en nuestras actividades comunes, como andar, conducir, comer, hablar o escuchar. Evidentemente, esta condición es la más beneficiosa porque se acerca a la condición de Obelix, que, al haberse caído de pequeño en la marmita de druida, ya no necesita tomar la poción mágica, porque la lleva dentro.
Desde finales de los años 70, las evidencias científicas sobre los efectos positivos de la meditación han llevado a incluir prácticas meditativas en los hospitales, con un éxito bastante rotundo. Las explicaciones terapéuticas se emplean sobre todo en los casos en los que la mente está claramente involucrada, como en psicología o psiquiatría, o en las situaciones donde los efectos a nivel psicomático son muy evidentes, como muchas enfermedades cutáneas o gastrointestinales. Pero resulta que funciona muy bien también en aspectos más profundos, como el control del dolor, en especial el dolor crónico, por lo que estas prácticas empezaron a trasladarse entonces a situaciones más complicadas, desde el punto de vista biológico, como en oncología o en traumatología. A consecuencia de este éxito tan claro y quizás inesperado, ha surgido una tendencia a asociar la meditación a situaciones clínicas, lo cual, a pesar de ser algo excepcionalmente positivo para la medicina moderna, probablemente ha desviado la atención de la meditación como herramienta común de desarrollo personal. En muchos contextos, la práctica meditativa se recomienda a quienes tienen una necesidad imperiosa de calmar o de reducción del estrés, al haber superado aquellos límites de tolerancia que hemos mencionado antes. Evidentemente, esto es un error, que pone en riesgo el lugar de la meditación en una sociedad sana. Decir que la práctica meditativa es solamente un apoyo terapéutico, no olvidemos que si hay una condición clínica, la terminación es raramente suficiente por sí misma y se tiene que acompañar de un abanico mucho más amplio de tratamiento, es como decir que hay que lavarse solo cuando se tiene una herida, que hay que cepillarse los dientes solo si aparecen caries, o que tiene que hacer ejercicio físico solo las personas con sobrepeso. Desde luego, ducharse debería ser una práctica cotidiana de higiene personal, aunque uno no tenga infecciones cutáneas. Lavarse los dientes previene las caries, y el deporte es una actividad saludable para cualquiera. Nada nuevo. Ciertos hábitos aseguran, por un lado, un agradable presente, al tiempo que preparan un agradable futuro, considerando que muchos de ellos dependen solo de nosotros. Cuesta entender por qué alguien decide intencionalmente mermar su propio bienestar. Aunque la meditación es una práctica experiencial y experimental, hemos dicho que tal vez podamos intentar emplear nuestro poderoso sistema conceptual para amplificar los efectos de la experiencia, es decir, teniendo un sistema lógico con buenos recursos. A lo mejor, en lugar de rechazarlos por sus perjudiciales excesos, podríamos intentar domesticarlo un poco para colaborar en la tarea de equilibrar un poco sus disparates. Somos tan lógicos que a menudo necesitamos comprender para asimilar, y entonces podemos tantear la posibilidad de usar este sistema conceptual como aliado en lugar de como enemigo. Evidentemente puede haber trampas y, como siempre, hay que prestar mucha atención, porque si pido a mi sistema conceptual que me ayude, tengo que vigilar que no se pase, que no tome el control, que no deje entrar al ego más de lo necesario, que no me mienta y que no me desvíe demasiado de la práctica. Pero la meditación tiene un trasfondo conceptual más que robusto, y para los que somos muy cerebrales, racionales y lógicos, creo que es mejor conocerlo.